Gracias, Susana. Lo primero, buenos días a todos. Gracias a MasterD por la invitación y que contarán conmigo, que contarán con Aserco para hablar del fenómeno, como ha dicho Jesús, de correr, del running, que está llenando pues, las calles, los parques no solamente de Zaragoza, sino de todo el país. Lo primero que os iba a preguntar, como la jornada es correr, no solo es correr, y sobre todo llama gente que está o iniciándose o que está practicando running, ¿cuántas personas de las que estáis aquí ha practicado o practica pilates? Bien, vale. He hecho una presentación básica, pero me alegro de que por lo menos haya mucha gente que lo practique, porque es una de las prácticas deportivas que siempre yo recomiendo más de cara a completar otra actividad deportiva. En este caso hablaremos de running, porque es una actividad quítame esto, que equilibra todo el cuerpo, y no solamente el cuerpo físico, sino que también es una de las actividades que se llama cuerpo-mente y que es muy beneficiosa a nivel psicológico a la hora de practicar cualquier deporte, entre otros pues el running. Pilates. Mucha gente hace pilates, pero no sabe realmente a qué se apunta, no conoce la historia del creador del método, no conoce que realmente Joseph Pilates pues, no, es del siglo XIX. Y realmente empezó a crear su método en el siglo XX cuando en la Primera Guerra Mundial, ahora lo veremos, pues le pilló en Inglaterra, era alemán y estuvo en un campo de concentración. Entonces Joseph Pilates creó un sistema de ejercicios, cogiendo un poco pues, lo que puede ser yoga, filosofía zen, gimnasia sueca, y sobre todo era un autodidacta. En aquella época pues, no tenía internet ni tenía una universidad para graduarse o licenciarse en educación física. Entonces, su sistema de ejercicios promovía la salud física, la salud mental, y resalto, bien realizado, proporciona pues, vigor, movilidad y potencia. Él siempre decía que en 10 sesiones notarás la diferencia, en 10 más la notarán los de tu entorno, y en otros 10 tu cuerpo habrá cambiado. Yo digo que tu cuerpo y muchas veces pues, tu mente. Como he dicho, es alemán. ¿Y por qué empezó a trabajar con el cuerpo? Pues porque fue un niño frágil, tenía la salud muy delicada y él pues, tuvo mucha determinación pues, para superar todos los problemas pues, de asma, raquitismo que tenía. Eso pues, le llevó a ser un buen gimnasta, buceador y esquiador. La gente cuando se apunta a Pilates cree que es como una especie de gimnasia pasiva, que son como unos estiramientos, pero Joseph Pilates hacía pesas, boxeaba, salía a correr. De hecho, pues Scotland Yard quiso... cuando se fue a Inglaterra quería que les entrenaran, incluso en lucha y en entrenamiento. Entonces, Pilates como tal no es un ejercicio para ganar elasticidad per se y ya está. No es un ejercicio en el cual solamente, me alegro de que haya hombres que hayan levantado la mano, que se tienen que apuntar mujeres, porque siempre hay una foto o una imagen de una chica preciosa levantando las piernas con mucha elasticidad. Voy a pasar también, esto era rápido. Os he querido poner una imagen de cómo empezó a trabajar con las máquinas, pues con una cama, con las personas que tenía encamadas en ese campo de concentración en el que él trabajaba, pues empezó pues con distintas poleas y muelles pues a fabricar sus aparatos. Y de allí empezó a desarrollar su técnica. Escribió 2 libros, esto es importante porque lo que nos ha llegado de Pilates por escrito son solamente estas 2 publicaciones. Eso que hace que realmente haya muchas escuelas y que no sea una formación reglada. O sea, uno no puede ir a la facultad o a la universidad de Pilates y hay un consenso sobre qué es el buen Pilates y el mal Pilates. Sí que es cierto que hay un consenso para evitar lo que se denomina el Pilates hueco, que es un Pilates que se puede practicar sin conciencia, pero realmente con Pilates existe una problemática a nivel formativo, porque no es una enseñanza reglada. Luego comentaremos o los consejos que os puedo dar cuando alguien quiera hacer un buen Pilates. Estos 2 libros, un libro lo escribió que habla un poco de lo que es su filosofía como tal, porque Pilates no solamente es un método de ejercicio, sino que tiene una filosofía detrás. Y luego otro libro que escribió para que la gente pudiera practicar sus ejercicios en casa, con su colchoneta. Entonces él describía los ejercicios, hablaba un poco de su filosofía para que la gente pues, pudiera trabajar. Acabó emigrando a Estados Unidos en 1926 y allí es donde monta su estudio con su esposa Clara, que la conoció en el viaje. Es una historia bonita, apasionante. Y la relación con la danza, pues bueno, con Rudolf von Laban, coreógrafo, creador de la notación para la danza,
y luego sobre todo cuando el estudio lo abre al lado del estudio del New York City Ballet, pues empiezan los bailarines que se lesionaban o que necesitaban un complemento para su actividad a practicar pilates y viceversa. O sea, pilates también empieza a tomar cosas de la danza. Por eso muchos ejercicios de pilates a mucha gente le pueden parecer ejercicios de bailarines o ejercicios de danza. Perdón, es que el botón es muy pequeño y le acabo dando al ratón. Entonces, principios Pilates, y estos sí que son de Joseph Pilates, de los libros, porque luego hablaremos de los principios de las escuelas, que hay muchas escuelas. El cuerpo es saludable en su conjunto. Él ya hablaba de cuerpo-mente, pero no solamente de cuerpo-mente, también de espíritu. Y hablaba un poco de la decadencia del tiempo en el que vivía, aunque eso, bueno, yo creo que en todo tiempo en el que vivimos siempre hay alguien que habla de la decadencia, de que nos tenemos que cuidar más, hablaba ya de la polución, de que no había que abrigarse mucho, que había que pasar más tiempo al aire libre. El compromiso para llegar al bienestar y mantener la salud, sí que hablaba de que no tenemos que hacer una declaración de intenciones. O sea, todo 1 de enero decimos, me voy a apuntar al gimnasio, me apuntaré a inglés, pasaré más tiempo con la familia, con los amigos. Y al final, de todo eso, si no tienes un verdadero compromiso, no hacemos nada. Entonces, hablaba de ese compromiso para llegar al bienestar integral y mantener la salud. Y hablaba de la respiración, muy importante en su sistema de ejercicios. O sea, la respiración, porque facilita toda esa ejecución de ejercicios. Él hablaba de la respiración como una ducha interna para oxigenar la sangre y oxigenar los tejidos. ¿Vale? Los 6 principios en los cuales hay coincidencia en las escuelas. O sea, escuelas de pilates hay muchas. O sea, Peak Pilates, Estos Pilates, Authentic, Balance Body. Hay muchas que están asociadas a fabricantes de aparatos de pilates. He traído algunos que ahora sacaré. O sea, no me he traído las máquinas porque no podemos traerlas, pero lo que es el fitball, que realmente no trabajo con fitball o pelota suiza, pero sí que se usa en las clases de pilates, aro, rulo, banda elástica, así que luego las enseñaré. Pero los 6 principios de pilates en los que hay consenso son estos. Centro, lo que él llamaba powerhouse, la traducción sería, más que la casa del poder, la mansión del poder o donde reside el poder. O sea, un poder energético y un poder, digamos, de control. Él al principio a su método le llamó contrología, no lo bautizó con su apellido. Entonces ya hemos visto en los libros que hablaba de la contrología y luego ya sí que se popularizó el método con su propio apellido, Contrology. Entonces hablamos de centro de energía y luego hablaremos de él. Concentración, recordamos que es un ejercicio cuerpo-mente. Control, precisión, respiración y fluidez. La precisión es un elemento primordial, porque de hacer un ejercicio bien realizado y preciso a hacerlo mal realizado, vamos a perder todos los beneficios que nos puede... A ver, en el mejor de los casos ni te va a perjudicar ni te va a beneficiar, pero si lo hacemos mal nos puede perjudicar y nos puede provocar una lesión. Y fluidez, es muy importante el ritmo de ejecución de cada ejercicio. Running. Beneficios generales para el corredor. Aumenta la flexibilidad y la fuerza, y lo estamos haciendo de una manera en la cual estamos trabajando con mucha conciencia y puede complementar muy bien el propio ejercicio que hacemos. Y no nos tenemos que a veces obligar a hacer tandas de estiramientos después de hacer la carrera o incluso previamente, con algunos ejercicios yendo a una clase o 2 de pilates a la semana y con algún ejercicio que podamos hacer al final, pues podemos mejorar estas condiciones. Mejora la capacidad de concentración, muy importante en algunas carreras en las que la capacidad de concentrarte en lo que estás haciendo, de no rendirte, pues es esencial. Aprendemos a coordinar la respiración y el movimiento, que muchas veces cuando uno empieza a correr, pues bueno, aunque no hay una teoría sobre el flato, pues se puede producir flato, te puedes cansar más. En el método Pilates aprendes muy bien cómo tienes que respirar a la vez que te estás moviendo y en distintas situaciones. La estabilidad y la postura corporal, tensión en cuello y en hombros, dolor en parte baja de la espalda, un mal posicionamiento de la pelvis, cabeza adelantada. Todo esto se controla en Pilates y se adquiere una conciencia corporal muy elevada, porque todo el mundo tiene una representación mental de cómo se tiene que colocar, pero luego muchas veces se quiere colocar bien, se coloca con tensión, se tiene que relajar para no contracturarse y oscila entre 2 posiciones, una de tensión excesiva y otra
en la que tiene que relajar. En Pilates uno aprende a cómo colocarse tanto en posición erguida como en movimiento de una manera adecuada. Favorece la recuperación porque hay muchos ejercicios en el mat en el que estás trabajando con las piernas elevadas, entonces favorece mucho la recuperación después de las carreras. Y hay un trabajo de la musculatura abdominal y profunda de la columna muy importante, centro, ya lo hemos hablado, que es esencial para que a partir de esta estabilización nuestra zancada sea adecuada y todo lo que hay arriba, hacia arriba, toda la columna, la posición de escápulas, la posición de cuello, de cabeza, sea también adecuada y evitemos tensión y lesiones. Os voy a hacer ahora un repaso de todos los principios Pilates, enfocados a que es un poquito lo que desarrollan y los beneficios para el corredor. El centro de energía, el centro como tal, la gente se piensa que es hacer abdominales. El centro es tridimensional. Entonces, tiene un suelo, que es el suelo pélvico, y un techo, que es el diafragma. ¿Vale? Por eso es tan importante la respiración. Y tenemos toda la parte abdominal, que no solamente es el de las tabletitas, cuando el resto anterior, sino que sobre todo en Pilates nos focalizamos mucho en el trabajo del transverso profundo del abdomen. No sé si los que veis a Pilates, ¿cuántas veces os han dicho meter el ombligo? Siempre. Bueno, yo también digo una cosa, no es cuestión de meter el ombligo, porque parece que te van a hacer una foto como en una boda y tienes que acordarte de que tienes que meter el ombligo. Si te tienes que acordar de que te tienes que meter el ombligo, algo estamos haciendo mal. O sea, en Pilates lo que tenéis que hacer es crecer, hacer todos y cada uno de los ejercicios en una posición de autoelongación y automáticamente activaréis el transverso. Naturalmente que en función de la dificultad del ejercicio tendréis que activar con un mayor porcentaje, pero esa es la clave. ¿Vale? Y es verdad, cuando uno se afloja, sale una tripa coco, y cuando uno larga, se le mete la tripita para adentro. ¿Vale? Y el transverso se puede activar desde el propio ombligo, pero hay que activarlo desde abajo. Hay que tomar una conciencia desde bien abajo para activar las fibras hacia arriba. ¿Vale? Porque se puede activar solamente desde el centro y sería como un reloj de arena, como si yo me aprieto un cinturón a este nivel, pero puedo dejar aquí fibras flojitas. ¿Vale? Pero no me voy a entretener, que si no... Entonces, hemos hablado de un suelo, hemos hablado de un techo, hemos hablado del transverso, oblicuos, recto, pero también hay algo detrás. O sea, aparte de la estructura de la columna, tenemos cuadrado lumbar, multífidos, es decir, musculatura muy profunda que tenemos en la columna. Psoas, que no solamente va a la pelvis, psoas ilíaco, sino que también va a nuestra columna lumbar y son dos pilares musculares que van a darle un sostén a la columna y que también pueden a veces hacer que tengamos una posición inadecuada. Y como hemos dicho, el diafragma. Como siempre estamos hablando de ese centro y trabajando ese centro, hay una estabilización lumbopélvica en posición neutra que nos mantiene en nuestras curvas naturales, prevención de lumbalgias y una correcta alineación. Concentración. Luego hablaremos de mindfulness. Mientras estás haciendo Pilates, como en cualquier actividad, tienes que estar muy centrado, pero sobre todo Pilates facilita esa atención plena. Y lo que yo recuerdo en las clases, sin emitir un juicio. Tienes que estar controlando muchas cosas. Y somos a veces muy perfeccionistas. Entonces, ante cualquier pequeño fallo, no hay que emitir un juicio negativo sobre el ejercicio. Así vais a mejorar la capacidad de concentración, atención, vais a reducir ansiedad en la competición o en la carrera popular. Control. La mente controla el cuerpo, decía Joseph, y favorece ese equilibrio cuerpo-mente. La máxima es que menos es más, hay que controlar cada ejercicio y si uno no puede mover el 100%, mover un poquito menos y ya está. La precisión. Pilates, al final, aunque nos hemos quedado en la definición que es un sistema de ejercicios, Pilates al final es movimiento. Pilates es movimiento desde una estabilización de tu centro, un movimiento proyectado con una respiración coordinada. Pero es sobre todo movimiento. Respiración. En Pilates se descarta la respiración abdominal. No porque sea mala, sino que necesitamos una estabilización lumbopélvica en la mayoría de los ejercicios. Entonces será tridimensional, nariz-boca, con un ritmo y una coordinación en cada ejercicio. Así como la fluidez. Es importantísimo el ritmo adecuado en cada situación, en cada movimiento que hagamos en Pilates. Favorece, evita, previene las lesiones asociadas al corredor, la mayoría de ellas. Fortalece ligamentos en tobillos, conseguimos trabajar musculatura propia del pie y estiramiento de fascia plantar, reduce las posibilidades de que tengamos una rotura de fibras,
los dolores o valges en columna. He querido poneros ahí un breve resumen. Y iba a poner imágenes, pero yo creo que lo mejor os voy a hacer 5 ejercicios de pilates, ¿vale? Aquí tenéis lo que es el ejercicio y los beneficios que podéis obtener, ¿vale? Os los hago ahora, os los voy explicando un poquito sobre la marcha para que de alguna manera pues, os podáis quedar con 5 ejercicios, y digo más uno porque es que hubiera puesto muchos más, para que podáis ejecutar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una adaptación del ejercicio con bandas elásticas. Iremos articulando vértebra a vértebra la columna en el rodador arriba y trabajaremos contra resistencia en la banda, elevaremos y descendemos. ¿Qué conseguimos? El trabajo, al final como pone, porque en todas las revistas de running pone el centro que hemos hablado, energético, con su suelo, con su techo, con la musculatura. Hay un estiramiento de la gran cadena posterior, y es cráneo, y un trabajo activo cuando estamos realizando aquí este movimiento en deltoides posterior, erectores de columna, trabajo de dorsal ancho, y luego un descenso controlado vértebra a vértebra, trabajando todo nuestro centro. Una manera de trabajar en el centro sin las típicas abdominales. Puente sobre los hombros. Es una elevación de pelvis. Hay que proyectar mucho el movimiento. Nuestras rodillas quieren huir hacia adelante, a ver hacia atrás, y alinear bien la pelvis. Tenemos que seguir controlando con el centro, sobre todo cuando elevamos una pierna, porque no podemos permitir que la pelvis caiga. Hay un trabajo activo de isquiotibial en la pierna que está apoyada, pero hay un estiramiento de isquiotibial de la pierna que está aquí. Y hay un balanceo en el cual tenéis que seguir estabilizando el centro. Glúteos, trabajo activo, isquiotibiales, psoas de la pierna que está balanceando y estiramiento de los flexores de cadera. Cuando estéis aquí, puede que notéis una tensión en el recto anterior de cuádriceps. ¿Vale? ¿Vamos? Trabajo de pies o pies lolita. Es importante el trabajo de la musculatura propia del pie. Entonces, ¿sabéis cómo andan las orugas? Sería un trabajo, ir andando en la misma posición que habéis hecho del puente, ir andando con los pies. Al principio vais a tener muchos calambres. ¿Vale? Luego es importante las inversiones con una pelota, hacer automasajes, pero cuidar mucho el trabajo con los pies. Estiramientos para la musculatura propia del pie o de la planta del pie, aparte de todos los ejercicios que podáis ir haciendo, como yendo a coger algo y soltarlo. La típica posición de concha o de caracol, con los dedos de los pies apoyados, y asentarse sobre los talones y estar ahí relajados en esta posición para estirar la musculatura de la planta, y sobre todo después de estos ejercicios. ¿Vale? Serie lateral. Me coloco aquí, os podéis colocar abajo. Creo que hemos puesto, muy importante cuando os coloquéis aquí la posición de los hombros, la patada lateral. Almeja. Yo también le llamo esta almeja, pero al final es abrir un molusco. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos trabajando? ¿Habéis oído hablar de, ya habéis visto, el síndrome de la cintilla iliotibial? Lo importante cuando se nos fatiga el glúteo medio o las sobrecargas que podemos tener. La pelvis, habrá que estabilizar la pelvis y habrá que ir trabajando adecuadamente. Incluso luego se pueden ir trabajando rotaciones de cadera. ¿Vale? Piernas escalonadas. Otro trabajo que tenéis que estar aquí también controlando. Si se trabaja más cómodo abajo. Y vamos a estar trabajando el glúteo medio del sofá esternata
tenéis que seguir trabajando el centro y siempre, siempre el centro, y siempre alargando y respirando. Yo no estoy respirando muy bien, pero sí. ¿Pasa? Zeta. Vamos a hacer un trabajo excéntrico de cuádriceps, ya que estamos en Zaragoza. Y de zeta, tenéis que estar trabajando cuádriceps. Lo mismo. Tenemos que estar alineando, controlando con el centro, activando y jugar con el peso de los brazos. Cuando estéis aquí, vais a equilibrar, pero podéis ir abriendo brazos para ir haciendo cada vez más difícil el ejercicio, más intenso. Y el más uno, porque si no seguiría aquí. Push-up, trigger stretch into pyramid. Es importante también el tren superior, cuando corremos, el control de las escápulas para evitar correr con los hombros encogidos. Entonces, no hace falta realmente hacer las flexiones, con hacer una plancha o una tabla bien alineada es importante, suficiente. ¿Vale? En el estiramiento de pirámide estamos volviendo a trabajar la cadena posterior, llevando isquiones bien hacia arriba. El estiramiento del gato. Vale, no queda. Y solamente con esta secuencia estamos trabajando la articulación de columna, estamos estirando y trabajamos el tren superior. Si se quiere, se acaba con las flexiones. No es necesario, con la plancha bien hecha, suficiente. El estiramiento de la musculatura del pie, ¿por qué? Cuando nos vamos, hemos explicado antes acerca de eso. Estiramiento lumbar, o de los días. Cadena posterior cuando habéis estirado. ¿Por qué se trabaja el centro? Cuando estéis aquí en la plancha, lo podéis hacer. Tenéis que estar sosteniendo el centro. ¿Vale? Tríceps, lateral. Ya. Solamente os invito a que las manos que no se han levantado pues empiecen a levantar en distintas situaciones que podéis tener, que hagáis pilates. No es necesario que lo hagáis en aservo, aunque estamos encantados de recibiros. Además está hoy Víctor, uno de nuestros profes y profesores. Así que nada más, gracias por vuestra atención. Y a ver si tenéis alguna pregunta que hacer, pues encantado de responderos. Vale, diferencias. Diferencias hay muchas. Yo a veces hablo al principio de sus similitudes. En la historia de Joseph, que os he comentado así rápido, además hay un vídeo en internet muy chulo, así con muñequitos y dibujos. Joseph Pilates, cuando crea el método, toma cosas del yoga. Y hay posiciones que recuerdan a yoga, no se llaman igual. Pero cuando yo hago la pirámide o cuando mucha gente que viene a nuestras clases dice esto yo le llamo tal o lo he hecho en yoga. La respiración es esencial, es distinta. En Pilates nunca vais a hacer una protusión de abdomen al respirar. Es decir, cuando toméis aire va a ser torácico y el centro va a seguir activo. Luego, o sea, en ningún momento vais a, cuando se toma aire, hacer una respiración abdominal o diafragmática en la que el diafragma voluntariamente se desciende y se relaja el transverso para que el abdomen protuya. ¿Perdón? No, a ver, yo no digo que sea mejor Pilates que yoga para correr. O sea, la respiración que se trabaja en yoga, porque bueno, como cada técnica corporal o técnica deportiva tiene su propia técnica, enfocada a ese deporte o esa activación en concreto, en Pilates hay ejercicios, y estos han sido relativamente sencillos, en los que tienes que tener un buen control del centro, porque si no te puedes hacer daño. Entonces, si en ese instante que tú estás haciendo el ejercicio, tú relajas el transverso, esa faja natural que te sujeta en la respiración, pues te puedes lesionar. ¿Qué ocurre? Como en la respiración, cuando es torácica, naturalmente que el diafragma puede que descienda un poco. Lo que pasa es que al abrir costillas, automáticamente traccionas de tu diafragma hacia arriba. Realmente tienes una respiración de alto volumen porque aprendes a expandir mucho tu caja torácica. Y entonces, o sea, es como cuando corres. Cuando corres tampoco, o sea, va a ser imposible que hagas esa respiración tan voluntaria, tan consciente de protuir el abdomen, sino que tú tienes que estar aquí conectado para que la pelvis no se te vaya y tienes que aprender a hacer una respiración torácica, incluso en Pilates es nariz-boca cuando corres, que así es
tomo, bueno, a veces por donde puedo, ¿no? Respiro. Si tuviera branquias, dirías, respiraría por las branquias, pero haces esa respiración. Y no es que sea mala, la de yoga, sencillamente que para hacer pilates se descarta. Exactamente. Y luego en pilates muchas veces en la fase final de ejercicios, de estiramientos, también a veces desde hacer ejercicios hipopresivos hasta trabajar esa respiración se hace. Lo que no se hace es mientras se está haciendo los ejercicios porque uno se puede hacer daño cuando relaja. ¿Alguna pregunta más? He practicado, bueno, una vez solamente yoga, pero quería preguntar, la palabra core, Sí. ¿qué significa? Al final es el centro, lo que he explicado del centro, pero como en muchos artículos o revistas populares habla del core, como todo ese trabajo de zona abdominal, pues quédate con que es el centro. Ese centro con su suelo pélvico, con diafragma, con la pared abdominal, con la musculatura profunda de columna, ese es el trabajo. ¿Por qué es tan importante? Él hablaba además de que es un tema energético, pero es para la gente que no esté tanto con las energías, sino con lo que es más real. Es un tema sencillamente, pues bueno, en el E3 tienes tu centro de gravedad. Cuando tú haces una zancada o haces cualquier cosa, pues tienes que estabilizar bien la pelvis y disociar el movimiento. Y todo eso lo tienes que tener muy estable y controlado, no solamente tener fuerza, sino mucha conciencia y un patrón neuromotriz adecuado para poder estabilizar. Y por eso se está trabajando continuamente en cada ejercicio con esta conciencia. De hecho, si te hace una electromiografía cuando tú estás levantando el brazo, antes de contraer deltoides o la musculatura del brazo, has tenido que estabilizar en transverso para evitar cualquier tipo de compensación. Entonces, por eso se tiene esa atención y ese foco en lo que es el centro. Entonces, yo veo pilates como que tiene que estar, bueno, mucha técnica, muy dirigido y sí. A ver, pilates no es como, pero es como todo. O sea, todo es un mundo, entonces pilates no se puede hacer a la ligera como pocas cosas se pueden hacer a la ligera, pero tienes que estar controlando muchas cosas. Y es así, y no es fácil. Y no es que te apuntes y a los 2 días ya sepas hacer pilates. Y luego, cuando se habla de, como hay tantas escuelas, hay tantas, yo por lo menos lo que recomiendo es que veáis que el profesor pues, esté bien formado, que eso también se nota, el profesor es esencial, que las clases sean reducidas, o que por lo menos tú aprendas a hacer pilates en un estudio, en un centro especializado, y luego ya si te quieres ir a la vez a un gimnasio y estás en tu clase de pilates, pero ya has aprendido a trabajar bien. Pero es imposible, con lo que os he contado y estos ejercicios, que tú te metas a una clase y el profesor esté allí explicando y tú estés trabajando y no sepas si lo estás haciendo bien, mal, si te corrige el centro, que active, que haga un imprint, que organice mis escápulas. La terminología también es muy concreta, aunque al final siempre acabas usando cosas más coloquiales.